Educación sin fronteras. La educación, hasta nuestros días, no ha estado orientada a la formación de los individuos desde el punto de vista de la obtención de un bienestar espiritual. Hasta la propia educación se ve como un factor de consumo. Se compra indirectamente mediante exámenes y pruebas un conjunto de paquetes de conocimientos. Así nos hacemos dueños de ellos. Incluso se nos da un certificado de dominio. Se va creando mediante la profesionalización de un poder económico y social. El individuo entonces orienta su educación hacia todas aquellas profesiones que le signifiquen y aseguren preferentemente un bienestar material. Por ende, los valores no forman parte de este modelo de enseñanza. Se supone que por añadidura, una vez obtenido el bienestar económico, se dispondrá de una actitud humanitaria hacia la sociedad. Dado que pocos tendrán la suerte de obtener una vida de bienestar material, la actitud agresiva y de crisis de la sociedad es el resultado de la orientación de este modelo de la realidad. Esto no es un problema simple que pueda ser resuelto con aumentos de recursos financieros, controles de disciplina, acuerdo entre las partes y otros factores distractores de lo que es efectivamente una verdadera buena educación. Estamos frente a un problema complejo que debe ser resuelto con estrategias complejas. Como dice Edgar Morin, el pensamiento simple resuelve los problemas simples. El pensamiento complejo no resuelve en sí mismo los problemas, pero constituye una ayuda para la estrategia que puede resolverlos. Hay que entender que no se intenta reemplazar la educación tradicional por otra, sino que se complementa con estrategias holísticas de aprendizaje. Recordemos lo que nos dice Rudolf Hartnett en El quiebre y la estructura. En el campo de la educación somos víctimas de la carga de una tradición que separa la percepción del pensamiento, como si se tratase de dos actividades enteramente diferentes. Y agrega, se espera que ambos se sirvan uno al otro, pero ocupan distintas facultades de la mente y deben entrenarse por separado. Va más lejos aún. La enseñanza de la mente humana no puede restringirse en ningún campo de la enseñanza a un mero entrenamiento de los sentidos o a un mero pensamiento carente de imágenes, sino que debe valerse de la unión íntima de ambos. Sin embargo, nuestro sistema educacional aún se basa en gran medida en este cisma y concibe el entrenamiento del intelecto como la liberación de la mente de sus recursos sensoriales y las artes como un entrenamiento de visión, oído y tacto, por cierto, en un nivel inferior en el que comienza el pensamiento. Es necesario entonces una educación del hombre en esta nueva fase para orientar su conducta hacia la evolución individual y por ende colectiva de la humanidad. Una educación de la persona que no solo implique conocimientos, sino que facilite e introduzca al individuo en la esencia de su ser. Una educación de la persona que no solo comprenda el grado de salud en que se encuentra, sino que signifique su inmersión en la evolución consciente de su curación. Una educación de la persona que no solo favorezca la interacción entre los individuos, sino que dé acceso a otras formas de comunicación. Una educación de la persona que no solo se limite para la adquisición de un trabajo, sino de encontrarle un sentido a sus labores. Por último, una educación de la persona que conduzca su vida por los senderos de la ciencia. Ahora, ¿por qué el joven estudiante y sus profesores sienten un malestar profundo en su conciencia y que a veces se explota en una crisis y que buscamos cualquier pretexto para explicar aquella? Quizás en las profundidades de sus conciencias, ellos saben que hay otras formas de educación y que el sistema imperante les oculta o no les ayuda a sacar su creatividad dormida. Esta debiera ser la tarea de todos, la de ofrecer las facilidades de la expresión creadora del ser. Una educación de la persona entera, cuerpo, mente y espíritu,
será una aventura de la educación. Educación virtual transpersonal. La realidad transpersonal compleja comprende los fenómenos que están más allá de lo personal, en donde mediante la utilización de, por ejemplo, algunas técnicas de alteración de la conciencia, se trasciende la identidad, el espacio y el tiempo. La realidad virtual es la sensación que se produce de estar inmerso en un ambiente que tiene todas las características de producir sensaciones corporales, visual, táctil, sonora, etc., que dan la sensación de ser observador participante de la acción representada en nuestra conciencia. La educación virtual transpersonal compleja no solo es una nueva forma de acceder a la realidad trascendente de fenómenos naturales en la manifestación de la conciencia, sino que ante todo es una de las formas científicas en que se puede demostrar necesariamente cómo a través de estados no ordinarios de conciencia producidos en la hipnosis, meditación, relajación u otro medio, podemos acceder a fenómenos de trascendencia de identidad, de viaje a otros lugares y tiempos remotos. Las aplicaciones de la educación virtual transpersonal compleja traen enormes ventajas a la educación tradicional. Por ejemplo, para exploraciones virtuales de territorios muy peligrosos, como los fondos submarinos, zonas radiactivas o visitas a lugares inaccesibles del planeta. Otras aplicaciones podrían ser interactuar virtualmente con los miembros de una manada de gorilas en un hábitat selvático, sin riesgo y sin necesidad de efectuar un viaje a África. En una clase de historia, el estudiante podrá viajar a las épocas y en forma virtual conocer las culturas con sus costumbres, arquitectura, armas, vestuario, rituales religiosos y estructura social. En una clase de geología podrá conocer la historia de los minerales. En una clase de botánica podrá virtualmente tener experiencias con las plantas de tal modo que lo lleven a un conocimiento directo acerca de los procesos botánicos como la fotosíntesis, el brote de las semillas, el crecimiento, la polinización o el intercambio de agua y minerales que tiene lugar entre la raíz y la tierra circundante. En una clase de biología podrá experimentar virtualmente una identificación con algún animal, obteniendo introvisiones sobre su psicología, dinámica instintiva, ciclos reproductivos o danzas de cortejo de la especie en cuestión. En una clase de matemáticas podrá experimentar el mundo de las formas geométricas, matemáticas y de las ideas. En una clase sobre la evolución de las especies podrá experimentar la infinita matriz de las formas de vida, como de las células vivientes de todas las especies vegetales, animales e incluso minerales como las estrellas y planetas. En resumen, podrá acelerar los procesos de aprendizaje, por ejemplo en idiomas y deportes. En idiomas, experimentará virtualmente un viaje al país donde hablará el idioma que desea aprender y se encontrará allí para darle forma a la comprensión y memoria del idioma, en este caso o de cualquier otro tema. Y será mucho más que un viaje imaginario para acelerar el aprendizaje, y una vez que inicie el estudio normal del idioma será como un recuerdo de algo previamente aprendido. Como señala Stanislav Grof, las personas que experimentan otras vidas hablan en idiomas que no conocen en su vida corriente. En deportes, ejercitará de forma virtual todos los movimientos y operaciones de los deportes que desea practicar y perfeccionar, tal como lo señala Thomas Roberts. Impresiona pensar en la amplitud que así se abre para la educación física, una amplitud que nos lleva más allá del poder muscular de los deportes competitivos y de los aspectos higiénicos de la sanidad para aprender realmente a manejar nuestro cuerpo con minucioso detalle. La educación transpersonal compleja será con el tiempo un complemento importante en el aprendizaje de la educación tradicional, la que experimentará una reforma de la enseñanza al contemplar un conocimiento adquirido con el uso del cerebro global de la persona y no solamente con la predominancia del hemisferio izquierdo del cerebro.
Además, con esta forma de aprender se transforma y complementa la educación con un entretenimiento que favorece el aprendizaje. Incluso iremos más lejos aún. El aprendizaje trascenderá los límites de la propia conciencia, abarcando la conciencia del resto de los alumnos. Entonces veremos que lo que aprenda cada alumno se compartirá entre ellos en una forma de acceso transpersonal compleja. Así, por ejemplo, un participante de un grupo de un taller de meditación describía su viaje por épocas históricas compartido por sus compañeros de viaje. Visualicé las mismas imágenes de las épocas históricas que los otros participantes tenían. Así, nos aproximamos al pensamiento de Morris Vernon sobre la visión de Bateson del aprendizaje tercero. El despertar al éxtasis o el sentido de fusión con una vasta ecología. Si bien Bateson no aboga explícitamente por la meditación, el yoga, la alquimia, que permitan la percepción real de la fusión sujeto-objeto del mundo como algo completamente vivo y sensual, todas estas prácticas, ya sea las técnicas de meditación, la respiración prolongada, los cánticos, sirven para reducir el input sensorial externo, de modo que la conciencia de ego comienza a considerarse a ella misma como su propio objeto de escrutinio. El individuo pierde su sentido de realidad, lo que puede derivar en temor por la disolución del ego. De ahí el papel del guía que acompaña al novicio a traspasar las brechas entre lo consciente e inconsciente, con la sensación de estar inundado o transportado por un océano de realización deífica. Esta percepción es vivenciada como una inmensa claridad, un súbito despertar a lo que se siente que es completamente real. Si el proceso tiene éxito, el discípulo que llega al aprendizaje tercero seguirá experimentando una brecha entre el consciente e inconsciente, pero ahora sin temor o éxtasis. La última percepción después de esta experiencia es la sensación de surgir por primera vez de la oscuridad, de saber ahora se está verdaderamente consciente y de cuán errada y limitada era la conciencia previa. Con el tiempo llegaríamos a la formación de una escuela de la sabiduría de aprendizaje holístico, entretenido y dinámico. Como se dijo, la educación ya no estaría limitada al aprendizaje solo mediante el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, sino que aprenderíamos en forma virtual con todo el cerebro. Por ejemplo, una experiencia del aprendizaje holístico en esta escuela podría funcionar de la siguiente manera. El profesor guía, al terminar la clase del día anterior, entregaría un tema a tratarse al día siguiente. Mañana veremos el comportamiento de los animales. Por lo tanto, cada uno de ustedes piense y elija un ave, pez o animal que desee mañana tener una reunión virtual con él. Y vea en su casa alguna revista o libros asociados con esos temas. Toque y acaricie algunas figuras que representen esos animales. Si puede, traiga mañana a clase esas figuras y revistas. Llegado el día y la hora de clases, el profesor dividirá su clase de hora y media en dos partes. La primera hora hará clase en la forma tradicional, describiendo y explicando el comportamiento de los animales. La media hora restante, durante 15 minutos, ayudará a los alumnos a entrar en relajación y meditación para acceder en estados alterados de conciencia a tener un encuentro virtual, en este caso, con las especies de animales seleccionadas por cada estudiante. Los 15 minutos restantes, los alumnos describirán su experiencia si es necesario. Así, por ejemplo, las experiencias de los alumnos podrían ser de la naturaleza siguiente. Me sentí como un caballo que revolotea por colinas. Luego el espacio se me hizo estrecho y me convertí en un ave con enormes alas abiertas, volando suavemente alrededor de un campo, iba y venía. En el animal que pensé fue un caballo negro y brillante, y el inicio del recorrido de este caballo fue de un lugar verde con una gran montaña verde atrás. Empezó a galopar en forma lenta y poco a poco tomaba velocidad y empezaba a recorrer un camino largo,
rodeada de una gran cadena de montañas, con bastante vegetación en la cual tenía caídas de agua. En lugar de concentrarme en un solo animal, mi visión eran tres: una garza, un cisne, un felino. Se mezclaban entre ellos. Luego de una larga pausa me vi envuelta en círculos de niebla o nubes que se me acercaban, logrando con esto quedarme definitivamente con la garza, volando a través del océano en un atardecer lleno de colorido. Los temas a seleccionar para el acceso virtual quedan libres al espíritu creador del profesor guía y pueden ser aplicados en todo tipo de materias, como historia, biología, matemática, física, química, educación física, etc. Todo este procedimiento de aprendizaje directo de acceso a la realidad virtual actúa como un proceso de psicomanteo donde se prepara al estudiante en el tema desde él o los días anteriores y que al llegar a clase ya se encuentra en un estado de preacceso a la realidad virtual en los temas a desarrollar. Complementada la enseñanza normal con las experiencias señaladas, se facilita el aprendizaje, pues al final de la experiencia virtual, ésta se experimenta como un recuerdo de algo ya sabido, por lo tanto el aprendizaje es más rápido y más permanente. La escuela de la sabiduría, además de ir más allá del aprendizaje tradicional, sería una forma de aprender a aprender, de darle motivación y dinamismo a la enseñanza tradicional y llegar así a una educación que contemple conjuntamente el conocimiento con la sabiduría, que le da a experimentar un proceso entretenido de aprendizaje, tanto para el alumno como para el docente. Hay que entender, repetimos, que no se intenta reemplazar la educación tradicional por otra, sino que se complementa con estrategias holísticas de aprendizaje. Es un cambio de paradigma en el aprendizaje aplicado a la educación. Ya es hora que los centros educativos y de por sí los educadores comiencen a incorporar estos cambios de las nuevas formas de aprender, si no quedarán relegados en el paradigma anterior, lo que hará más difícil el cambio cuando sea necesario e imperioso hacerlo. Será para ellos un capital de aprendizaje obtenido con anticipación. Aquellas instituciones y educadores con visión de los próximos cambios de paradigma en la educación debieran ya iniciar un proceso de aprendizaje y entrenamiento en estas prácticas para tener avanzado y recorrido el camino cuando se produzca el momento del cambio integral de la educación. Una educación para la persona entera, como propone Claudio Naranjo. Creo que dentro de este movimiento general cabría reclutar un número suficiente de educadores psicoespirituales y las instituciones educativas harían bien en darles entrada desde este momento en su seno, aunque sea solo fuera con carácter experimental y complementario.